Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All. Vamos a montar un ring, vamos a echar barro, le pondremos bikinis y a pelear. Japón contra China, este es un conflicto internacional de toda la vida, no vamos a remontarnos a guerras mundiales. En este caso vamos a analizar el Sony Xperia Z2 contra la alternativa china, el OnePlus One. Bueno, pues vamos allá y comenzamos con uno de los aspectos donde más diferencias encontraremos de toda la review. En el aspecto físico, la verdad es que son dos terminales muy distintos el uno del otro, y lo primero que debemos observar son las dimensiones. Vemos como por ejemplo el OnePlus One es un terminal un poquito más alto que el Z2. El Z2 es un poquito más fino, la verdad que 0,8 milímetros, y luego el peso es prácticamente calcado. Son dos terminales muy similares, eso sí, cuando nos fijamos y vemos por ejemplo los materiales de construcción son radicalmente opuestos. El OnePlus One utiliza una especie de plástico, la verdad que sienta muy bien a la mano, no obstante no es comparable con los acabados de cristal y aluminio que tiene el Z2. Más premium el Z2, más resultó lo práctico, por así decirlo, OnePlus con su plástico. Aspecto también importante, la ergonomía. A mí me gusta bastante la ergonomía del OnePlus en comparación con el Z2. Sí que es verdad que ninguno de los dos es un alarde de ergonomía, pero los cantos un poquito más redondeados, la verdad es que siento un poquito mejor, sobre todo cuando introducimos el teléfono en el bolsillo. Dicho esto, vamos a empezar como siempre a encontrar diferencias entre ambos dispositivos, y vamos a empezar por el Z2, ya lo hemos dicho, los materiales de construcción, aluminio, cristal, muy premium. Eso sí, ojo, cuidado, la parte trasera tiene una pequeña pega, y es que se raya con bastante facilidad. Exacto, también nos gusta mucho la botonera, lo hemos destacado en varias ocasiones, unos botones muy bien situados, muy bien fabricados, y que la verdad también le da un toque diferencial. Y toque diferencial es algo que viene haciendo Sony con el tema de la resistencia al agua y al polvo. IP58 no lo tiene su rival, y es algo realmente de valor. Una de las tapitas que protegen contra el agua precisamente es también para encontrar una de las diferencias que encontramos respecto al OnePlus One, y es que sí que vamos a poder contar con un slot para tarjetas microSD. Exacto, por su parte el terminal chino también tiene algunas cosas diferenciales, y la primera, y la que al menos a mí más me llama la atención, es la capacidad de tener los botones de una forma táctil pero física, no incluidos en la pantalla, algo diferencial y que luego veremos que se puede personalizar. Además de esto también tenemos un ribete en un acabado metálico, que es cierto que no llega a ser tan premium como el terminal japonés, pero que le sienta bastante bien. También algo importante que debemos recalcar es que ambos terminales son unibody. ¿Qué significa esto? Pues evidentemente no podemos retirar la tapa, y eso nos impedirá retirar de una forma sencilla o cambiar la batería del terminal. Ahora, como siempre, una vez que lo hemos visto por fuera, vamos a ver qué hay por dentro de ambos terminales. ¿Tú lo has abierto para saber qué hay por dentro? Ayer por la tarde. Ah, vale. Me cogí entonces te dejo. Mi destornillador y mi cúter y hice un chantrío. Procesador Snapdragon 801, como siempre, Adreno 330 y 3 GB de RAM, un hardware que lo montan muchísimos dispositivos y que ha quedado patente que es muy solvente. Clavaditos parecen de momento. ¿Alguna diferencia? Sí encontramos. La primera tiene que ver con el almacenamiento interno. El Sony Xperia Z2 tiene 16 GB de almacenamiento interno ampliables, importante, a través de tarjeta microSD. Por su lado, el terminal chino de OnePlus pues tiene dos versiones, una de 16 y una de 64. No tenemos versión de 32 y tampoco tenemos ampliación a través de tarjetas de memoria microSD. Apartado importante como es el de la autonomía, dos amperajes muy similares, 3200 para el Z2, 3100 para el OnePlus One. La verdad que ambos son dos exponentes de buena durabilidad. Eso sí, el Z2 podríamos decir que este año es quizá el mejor exponente en este apartado. Estoy de acuerdo. Y en el tema de la conectividad, bueno, pocas sorpresas. Ambos terminales son muy completos. Tendremos lo más importante: Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.0, NFC, 4G. Eso sí, hay una pequeña diferencia, y a mí me gusta, Carlos, recalcarla siempre, que tenemos radio FM en el terminal de Sony y no en el OnePlus. Ambos terminales montan la versión KitKat de Android, eso sí. Faltaría más, también te tengo que decir. Sería un problema. En gama alta es quizá lo mínimo que podemos exigirles. Eso sí, la personalización es realmente diferente. Empezaremos por el Z2. Podemos decir que es una de las interfaces más limpias, más sencillas, y también debemos decir que es quizá la que aporta menor valor a Android. Exacto, si por ejemplo hacemos el gesto de pinza, veremos que podemos añadir de un modo rápido y sencillo los widgets, aplicaciones, cambiar los fondos o los temas, todo ello simplemente a un mero, iba a decir clic, ¿no? A un mero gesto de pinza de distancia. Además de esto, en el box de aplicaciones nos encontramos propiamente las aplicaciones con un menú que aparece en la parte izquierda, el cual nos va a permitir reordenarlas alfabéticamente, personalizándolas, y también acceder a la desinstalación de las mismas de una forma bastante cómoda. También es importante comentar que tenemos en el Z2 los botones
en pantalla, uno de ellos destinado exclusivamente para la multitarea, donde podremos descartar todas nuestras aplicaciones de un modo muy rápido. Y algo que me gusta, en la parte inferior tenemos unas pequeñas ventanas flotantes, aplicaciones flotantes que podemos ejecutar mientras seguimos interactuando con nuestro smartphone. Otro detalle que muchos de vosotros ya conocéis de Sony es el modo estamina, el cual se va a encargar de configurar alguna serie de patrones en los cuales vamos a aumentar todavía más se cabe la duración de nuestro terminal. Y para terminar de hablar de la personalización de la firma japonesa, es decir que tiene algunas aplicaciones de muy buena calidad que a mí personalmente me gustan y mucho. Por ejemplo, quiero destacar la aplicación de galería, que funciona muy bien, muy atractiva, y sobre todo puedes ordenar muy fácilmente las fotografías, y la aplicación Wallman, ideal para nuestra música. Y ahora toca el turno de hablaros un poquito del OnePlus One basado en Cyanogen Mod 11S. Para que no lo sepa, Cyanogen es una de las comunidades de desarrollo más grandes y posiblemente la ROM más extendida. Aspecto de Android puro, pero que no se queda solo en eso. Exacto, muchísima personalización encontramos. La verdad es que tenemos algunas opciones diferenciales y que bajo mi punto de vista le aportan un valor añadido. Por ejemplo, desde el mismo box de aplicaciones podemos pulsar en la parte inferior y acceder a los ajustes. Unos ajustes, Carlos, que también tendremos algunas opciones de personalización muy avanzadas. Muy importante, por ejemplo, poder echarle mano a la barra de notificaciones, poder configurar qué accesos directos queremos, cómo queremos que se nos muestre, por ejemplo, la hora, cómo queremos que se nos muestre la batería. Podemos calibrar el brillo desplazando el dedo, la verdad que un montón de opciones. Exacto, otras dos opciones que me gustan, primera de ellas, poder configurar el tener o no tener los botones en pantalla, y la segunda es la cantidad del catálogo de temas que tenemos de Cyanogen. Podemos configurarlo a nuestro gusto simplemente accediendo a todo este abanico de temas y añadirlos cuando queramos. Algunos de ellos son gratuitos, algunos con costes, como cualquier tienda de temas. También importante, para ir cerrando, es el apartado de los gestos. Podemos hacer un OV, podemos hacer un círculo y, por ejemplo, activar la lámpara o, por ejemplo, la cámara de fotos. Ahora vamos a hablar de las pantallas de ambos dispositivos, y aquí lo primero que tenemos que decir es que estamos delante de dos pantallas de diferente tamaño, 5,5 pulgadas para el OnePlus One, solo 5,2 para el Sony Xperia. Este es uno de los puntos importantes, lo hemos dicho siempre cuando lanzamos el Z2. Quizá uno de sus puntos débiles es tener unos marcos demasiado grandes. El OnePlus One es prácticamente del mismo tamaño y, hombre, pues le han metido más pantalla. Tamaño aparte, tenemos el mismo tipo de panel IPS, la misma resolución 1080, aunque evidentemente los píxeles por pulgada no son exactamente iguales. 401 para el terminal chino, 424 píxeles por pulgada para el japonés. La verdad que son dos pantallas de muchísimo nivel. Eso sí, quizás a diferencia de tamaño y quizá también una interpretación de los colores un tanto diferente gracias a la tecnología Triluminos y el X-Reality Display. Quizá nos ha gustado un pelín más la interpretación de los colores, pero muy pareja. Exacto, la verdad es que son excelentes ambas, pero yo creo que a día de hoy creo que aún no hemos encontrado una pantalla que le venza a la del Sony Xperia Z2. Yo creo que un puntito, muy poco, pero un puntito por encima. También importante la protección, en este caso Gorilla Glass 3 para la versión del OnePlus One, y en este caso la tecnología propia que utiliza Sony. La verdad que no tenemos demasiados problemas. Y ahora vamos a hablaros un poquito del audio, también importante. Dos detalles que debéis conocer. Por una parte, altavoz frontal estéreo para el Sony Xperia Z2, ubicado en la parte inferior en el OnePlus One. La ubicación nos gusta más la del Sony, pero ojo, cuidado. Sí, se oye más alto, bastante más alto el altavoz del OnePlus One, aunque la calidad yo creo que es buena para ambos dispositivos, pero sí que es verdad que echábamos de menos más volumen para el terminal de Sony, y el OnePlus One en este sentido es claramente vencedor en cuanto a volumen. Y ahora, como siempre, pues hoy os hemos preparado un tráiler para que veas el vídeo y escuches el audio. Something is coming. Something you've never faced before. What's down there? I alone control the dragon. Dragon. You have the heart of a chief. That's my boy. And the soul of a dragon. Sigamos, y en esta ocasión toca hablar de la cámara, un apartado muy importante donde veremos si el OnePlus puede rivalizar con el todo soberano Sony Xperia Z2. Hablemos de resoluciones: 13 megapíxeles para el sensor de la cámara del terminal chino, nos vamos hasta los 21 en el Sony. En el apartado de la grabación también son dos terminales de gama alta, no podíamos echar de menos la resolución 4K, está soportada para ambos, slow motion también 120 frames por segundo. En términos de definición, en términos de detalle, de rango dinámico, podemos decir que la cámara del Z2 es un escalón por encima. Eso sí, la de OnePlus One estamos viendo en estas comparativas que se defiende bastante bien. Se defiende bien, aunque sí es cierto que la cámara del Z2 yo creo que está un pasito por encima. La verdad, la cantidad de detalle, interpretación del color y sobre todo esta mayor resolución nos otorga tener fotografías un pelín mejores que no las que podemos sacar con el chino. Hay un detalle
detalle que sí que nos ha gustado del OnePlus One, y cuando hablamos del Z2 siempre le tiramos de las orejas, y es la velocidad de disparo. Dispara bastante más rápido el OnePlus One. Sí, y la aplicación, aquí también observamos algunas diferencias, algo más simple pero funcional en el OnePlus. Sí que tenemos más opciones, quizá un poquito más personalizable la del Z2. Y ahora, como siempre, tenemos que hablaros del selfie. Encontramos diferentes resoluciones, 2 megapíxeles para el Z2, 5 para el OnePlus One, y el ganador en este caso es el chino. Todo esto está muy bien, ya sabes cómo hacer las fotos, ya veis la pantalla, pero ya me lo quita de las manos porque toca el rendimiento. Bueno, vamos allá, comenzamos con el rendimiento. Evidentemente debería ser similar, pero como decimos siempre, el movimiento se demuestra andando, y vamos a comenzar, como hacemos también de forma bastante habitual, con Google Chrome, la aplicación de navegación por excelencia, el navegador de Google, y vamos a ver cuál es la experiencia en ambos terminales. Lo estamos viendo, estamos en androforall.com, y podéis ver que evidentemente la experiencia navegable es muy buena en ambos dispositivos, doble pulsación, se ajusta el texto en pantalla, y vamos a abrir un post para que veamos si hay alguna diferencia en el tiempo. Como siempre, misma conexión, por eso no debería haber ninguna diferencia, y como estáis viendo prácticamente igual. Creo que el OnePlus One ha sido nada, un poquito más rápido, pero bueno, podemos decir que prácticamente las diferencias son imperceptibles. Sigamos con más aplicaciones, y en esta ocasión vamos a una que, bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la época en la que nos encontramos estival, una aplicación que tiene que ver con descubrir cosas alrededor de la ciudad. Field Trip, lo estáis viendo, lo hemos abierto por primera vez en ambos dispositivos para que veáis un poquito, la experiencia. Vamos a comenzar abriendo de forma simultánea. Lo estáis viendo, parece que el OnePlus One ha sido un poquito más rápido, aunque luego parece que se ha recuperado un poquito el Xperia. Como veis, vamos pasando las diferentes fotografías, podemos ir a ver el texto. Como veis, evidentemente, muy buena experiencia en ambos. Vamos a intentar abrir el mapa también de forma simultánea. Y como veis, aquí sí que la verdad no ha habido ninguna diferencia, ambos han funcionado a la perfección y al mismo tiempo, ¿no? Que es lo interesante. Seguimos con más, y en esta ocasión nos vamos con Google Earth, también una aplicación que nos gusta probar bastante. La tenemos abierta en ambos dispositivos, como veis el gesto de pinza, pues evidentemente funciona muy bien con ambos dispositivos, no tenemos ningún problema. Vamos también a realizar una búsqueda de forma simultánea para que veamos qué tal es y cuál de los dos sobre todo sale un poquito victorioso y funciona un poquito más rápido. Nos vamos a ir a Madrid, a la capital de España, y vamos a ver con ambos dispositivos qué tal es la experiencia. Evidentemente lo estáis viendo, en ambos funciona muy bien. Alguno de ellos ha tenido durante un segundito un poquito de lag, pero en general una muy buena experiencia, y sobre todo muy parecida también lo que os estamos diciendo prácticamente durante todo el análisis. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a probar una de las funcionalidades que también nos servirá para evaluar y ver cuál es el rendimiento de los dos terminales. Desplazamos el monigote, lo hacemos también en el Sony Xperia Z2, y como vemos un poquito la experiencia en ambos dispositivos, cargando toda esta interfaz 3D que tiene mapeado como siempre Google. Ya sabemos que lo tiene prácticamente todo mapeado, y esto no iba a ser menos. Vemos la experiencia, parece que en el Z2 tenemos un poquito más de ralentización, ¿no?, al ejecutar el movimiento, pero bueno, en general, como estáis viendo, podemos ver sin ningún tipo de problemas y con una experiencia relativamente similar en ambos dispositivos para esta aplicación y para esta utilidad en concreto. Y ahora sí que, para ir terminando y para terminar este enfrentamiento, nos vamos a ir con los juegos. Siempre juegas tú. Yo no sé cómo lo hacemos. Siempre ha habido clases aquí, siempre ha habido clases, Carlos. Y esto un día vamos a tener que cambiarlo. Apartado de las conclusiones, apartado de las valoraciones personales, pero antes vamos a hablar de dinerito, de cash, de money. Siempre es importante. Z2 terminal premium gama alta, como casi todos, alrededor de los 500 euros. En la descripción tenéis un enlace si queréis comprar el Z2, y del que también encontráis un enlace en la descripción es del OnePlus, que nos lo ha prestado la gente de Spemal. Veréis un enlace abajo, y cuesta alrededor 280 euros versión 16, alrededor de 320 la de 64, y no solo está el enlace, sino que hay hasta un cupón de descuento para nosotros. Una maravilla. La gente de Spemal, chapó. Se la han currado. Importante, como siempre, puntos de diferenciación. Vamos a empezar por el OnePlus One, el primero, lo sabéis todos, el precio. El OnePlus One tiene un precio de derribo, es que es prácticamente imposible derribarle. No tiene rival. El segundo punto positivo tiene que ver con el sistema operativo CyanogenMod 11S, ahora que está bien optimizado. La verdad es que es una auténtica maravilla. La verdad, tendrá mucho soporte de cara a actualizaciones, y además un sistema operativo muy personalizable. A nosotros nos gusta y mucho. Siguiente apartado positivo a favor de OnePlus One, y más que a favor de OnePlus One, de demérito del Z2. El volumen del altavoz del OnePlus One, no nos gusta la ubicación, pero se escucha mucho más alto.
Exacto. Es verdad. Vamos a hablar ahora de los puntos positivos del Sony Xperia Z2 y el primero que hay que recalcar, es habitual, es el de la resistencia al agua y al polvo IP58. No lo tiene el OnePlus y es una gozada ahora que estamos en verano. Yo disfruto como un niño, a la piscina, a la playa, donde quiera, sin preocuparme por nada. La verdad que funciona muy bien. Apartado también positivo, y en este caso de peso, el Z2 ha demostrado que quizás es una de las mejores cámaras que podemos encontrar en el territorio de los smartphones. La de OnePlus One está bien, pero esta está un escalón por encima. Exacto, y el tercer punto ya lo dijimos en la comparativa con el LG G3, pero nos tenemos que reiterar, es la distribución. El OnePlus es un gran terminal, pero evidentemente no tiene una compañía tan instaurada, con tantas relaciones comerciales como tiene Sony. Operadora. Exacto, efectivamente, y es mucho más difícil adquirirlo. No obstante, nosotros os intentamos ayudar y os dejamos debajo un enlace para que lo podáis adquirir. Así que, como veis, tanto en la comparativa del G3 como en el Z2, la verdad que el OnePlus One ha quedado muy patente que planta cara sin ningún tipo de discusión. Esto sin duda es gracias al hardware que tiene, tamaño de pantalla muy conseguido, buena resolución. No obstante, el Z2 quizás algo mejor, pero a este precio. Exacto, la verdad es que casi todos los comparativos con el OnePlus terminan igual. ¿El Z2 es mejor que el OnePlus? Pues quizá un poquito mejor sí lo es. Yo casi que lo prefiero el Z2. Pero si tengo que comparar calidad-precio, el OnePlus One es que no tiene rival. Así que bueno, esperamos que os haya gustado mucho este nuevo enfrentamiento del terminal chino. Sabemos que muchos de vosotros nos lo pedíais y esperamos sobre todo que os haya ayudado a decidir. Y que le deis al like, también lo esperamos. Y que se suscriban también. Y también. Así que nos vemos pronto, que vaya bien. Hasta luego.